Lo primero, un agradecimiento a los organizadores, con el doctor Milton a la cabeza, y los pupilos, que sé que organizar este tipo de eventos no es fácil. Y lo segundo, amén de mi gratitud, sí quiero expresar de viva voz que en este escenario me siento muy orgulloso por ser docente de la Universidad de Caldas. Con ese honor trataré de esbozar lo que es la pretensión impugnaticia. Para empezar, habría que ilustrar que el derecho de impugnación es una manifestación del derecho de contradicción, en virtud del cual se permite a los sujetos procesales discutir, controvertir aquellas decisiones jurisdiccionales que sean adversas a sus intereses. Ese derecho de contradicción, en esa perspectiva, tiene diversos medios a través de los cuales se puede materializar esa controversia de un demandante o de un demandado, de un interviniente, frente a la decisión jurisdiccional. Pero en general, el derecho de impugnación parte de unos pilares como son la procedencia, el recurso, las formalidades propias de cada uno de ellos, que van a depender de las circunstancias específicas. Todos tendrán su propia estructura, o cada uno de sus medios tendrá su propia estructura, pero los otros dos pilares, y de los cuales va a partir el tema propuesto, son, por una parte, primero, la censura que se le hace a la decisión jurisdiccional, porque se cuestiona desde el punto de vista jurídico material el sentido de una decisión. ¿Qué puede ser desde el orden jurídico? Una decisión contraria a derecho, indebida aplicación de una norma, por ejemplo. Puede ser del orden material, como dejar de apreciar un medio probatorio obrante en el proceso. Y el otro pilar central de una impugnación es el agravio o el perjuicio. Y es que para que, de donde surgen, por cierto, además, la legitimación e interés, es que para recurrir a una providencia judicial hay que tener interés, pero es interés procesal. Y el interés procesal surge del hecho de que haya una decisión que sea adversa a los intereses de quien pretende impugnar. No es simplemente un interés meramente académico, no es un tema de interés proveniente del orgullo de la parte, lo que permite discutir esa decisión, sino que el sentido adoptado por un juez en un momento dado es contrario a las postulaciones que eleva una parte o a lo que quiere una parte dentro de un proceso. Por eso un recurso no se puede estructurar a partir del hecho de que una parte, o por mejor, que el juez utilizó una expresión que es del desagrado de la parte. Pues si en alguna parte de la providencia el juez dice que una parte es mentirosa, eso no lo puede discutir si finalmente gana el proceso a esa parte que la tilda el juez de mentirosa. Tampoco una afirmación contraria a derecho del juez sirve por sí misma para estructurar un recurso, sino que tiene que ser el resultado. Es a partir del resultado contrario el que confiere legitimación e interés para controvertir. Pues bien, la pretensión impugnaticia es una creación para nuestro derecho del Código General del Proceso, advirtiendo que el Código de Procedimiento Civil estructuró para el recurso de apelación, y eso es específico para la apelación, estructuró ese medio de impugnación, el recurso vertical ordinario,
sobre la base de lo que se conoce como apelación panorámica. La apelación panorámica significa que el recurso se entendía interpuesto en lo que fuere desfavorable al recurrente, de tal manera que independiente de los reparos, las motivaciones, la sustentación que hiciera el recurrente, el juez tenía que explorar todo aquello que fuera adverso, y por eso entonces cuando el juez decidió la apelación debía hacer toda esa auscultación en pos de verificar de dónde surgía la decisión adversa y si había razones para cambiarla. El Código General del Proceso cambia ese modelo. Y cambia ese modelo estableciendo lo que doctrinariamente se ha denominado como pretensión impugnaticia, sobre la base de que el recurrente debe enunciar los reparos concretos en los cuales basa su disconformidad frente a la decisión jurisdiccional que impugna. Hay que decir que uno de los defectos de esta estructuración, por lo menos desde mi perspectiva, radica en que, y eso es lo que explican los autores del Código General, o los redactores mejor, del Código General, o sea, dígase Instituto de Derecho Procesal, es que tomaron como modelo el recurso extraordinario de casación, llevar el recurso extraordinario de casación en pequeño, a transportarlo, una especie de copy y pegue de llevarlo al recurso de apelación, que es un grave error. Pues es un grave error de técnica partir de la visión de un recurso extraordinario, excepcional, llevarlo a la mecánica del recurso más trascendente de todo, que es el de la garantía de la doble instancia. Pero bueno, eso es lo que explican y lo dicen con no poco orgullo de que ese fue el modelo, y eso es lo que le enseñan a los estudiantes. Entonces imagínense el recurso de casación en pequeño para estructurar lo que es el recurso de apelación. Entonces que el recurrente debe elaborar una especie de demanda, entre comillas, en virtud de la cual le dice concretamente, y es ante el juez de primera instancia, dice: no estoy de acuerdo con su decisión en estos aspectos. Hay que decir que el artículo 322 del Código General del Proceso, además de señalar que se deben indicar reparos concretos, dice que al recurrente le basta con señalar las razones sobre las cuales basa su inconformidad, lo cual ha dado pie para que la jurisprudencia empiece a trastabillar de alguna manera, en el sentido de cuáles son los alcances de lo que es un reparo concreto en realidad. Pues un buen ejemplo de ello es que en los primeros pronunciamientos, especialmente de tribunales superiores, se consideró que no era reparo concreto decir que había una indebida valoración, que es indebida valoración probatoria, sino que debía estructurarse en el sentido de que indicara usted tomó como confesión lo que no es confesión, apreció mal un dictamen pericial por esto y por esto. Eso lo entendió en un principio la jurisprudencia, hasta que por vía de tutela la Sala de Casación Civil de la Corte dijo que mencionar indebida valoración así en abstracto era un reparo concreto. Yo no sé, no parece muy atinado que a partir de una enunciación abstracta se considere que hay un reparo concreto y estructura una pretensión impugnaticia. Pero lo cierto del caso entonces es que debe enunciarse un reparo concreto, conciso, frente a la decisión respectiva que se pretende impugnar. Eso va de la mano, desde luego, con la limitante de competencia del juez, en dos sentidos. El juez de nivel superior, o sea, el juez superior funcional, el que va a resolver la segunda instancia, va a encontrar entonces dos límites a partir de allí. Uno, en que solo puede resolver en torno a esos reparos concretos. Entonces el límite de competencia en conocimiento
se estructura de acuerdo con esos reparos, sin que pueda extenderse a otras cuestiones que no están planteadas por el recurrente. En el entendimiento de que el recurrente, al hacer solo ciertos reparos, es que manifiesta su conformidad con el resto, una conformidad implícita frente a lo restante de la providencia judicial. Y el otro gran límite, que es límite constitucional, pero que va a estar repetido en todos los códigos, que es el límite prohibitivo de no reformar en perjuicio del apelante único. Esos son los dos grandes límites de conocimiento a partir de esa pretensión impugnaticia. Ahora, lo cierto del caso es que esa pretensión impugnaticia marca el derrotero de competencia del juez, pero no es el definitivo en todos los casos para señalar que el juez no puede auscultar absolutamente ningún tema, porque ese es uno de los grandes debates que surgió en las primeras de cambio frente al Código General. Entonces empezaron a decir que si un juez veía una manifiesta ilegalidad, una profunda vulneración de derechos fundamentales, tenía que estar, que debía ser un convidado de piedra, o como se dice en el argot judicial, pasar de agache, hacer como si no estuviera pasando nada, porque estaba limitado por los reparos concretos. Entonces ya empezaron a decir, los mismos redactores empezaron a decir, no, tampoco, es que eso nunca fue lo que dijimos, eso no fue lo que se quiso, no, el juez también tiene su labor. Y a partir pues de esos mismos reparos que se están haciendo, entonces se han venido encontrando caminos, senderos para encontrar excepciones al límite de competencia en conocimiento del juez de segunda instancia. Entonces, todo para decir que la competencia se tiene a partir de los reparos no es absoluta, sino relativa. O sea, la regla general es que debe resolver únicamente sobre los reparos, así lo va a señalar expresamente el artículo 328. Sin embargo, con varias excepciones. La primera, hay unas excepciones legales, hay otras excepciones que surgen de la doctrina y tal vez de la necesidad de limitar la institución. Uno, la primera salvedad que uno encontraría es la aplicación de normas de orden público, en el sentido de que el juez no está atado por los reparos cuando esté por medio de la aplicación de una norma de orden público, en tanto es de imperativo cumplimiento y de necesaria observancia, porque el juez tiene que velar por la aplicación de ese tipo de normas más allá de la postura de las partes, que es la obligación del juez aplicar el derecho en ese tipo de normatividades. Entonces ahí saltamos de la regla de un derecho dispositivo, como es la apelación en la estructura del Código General, a ser inquisitivo, que el juez aplique esas normas de interés público. El mismo artículo 328 hace la salvedad, de que salvo en aquellos casos en los cuales por ley deba pronunciarse, que hace alusión también al tema decisorio del juez, que hay cuestiones que hacen parte del tema decidendum del juez que debe abocar necesariamente. El mismo código trae varios ejemplos de ese tipo de situaciones que debe abocar un juez frente a aplicación imperativa de normas. Casos como la actualización de condenas, de que habla el artículo 283. El juez de segunda instancia debe actualizar las condenas, por ejemplo, restitución de frutos, debe actualizarlos hasta la fecha de la segunda instancia. Entonces, esa es una obligación del juez, y ahí, independientemente de que estén discutiendo sobre frutos o no, debe resolver. En el derecho de familia hay un gran avance del Código General del Proceso, sin duda alguna, en el artículo 281, cuando le concede facultades ultra y extra petita al juez para resolver en asuntos de pareja, en favor de los niños, de los adolescentes, de los discapaces, de las personas de la tercera edad, y con un agregado con el fin de evitar futuros litigios. Toda esa perspectiva en familia es bastante amplia, muy novedosa, y que sin duda
hacen vigentes artículos de la Constitución como el 42 y el 44. Y ya hay buenas muestras de qué se puede hacer en un proceso de familia, por ejemplo, para que una sentencia sea suficientemente comprensiva de la situación de un menor para que no quede desprotegido y hacia futuro se tomen medidas de protección respecto de un menor que se haya en estado de debilidad. En ese sentido, pues uno podría hacer otro caso particular, es el tema de la nulidad que deviene del objeto ilícito. La nulidad que deviene del objeto ilícito es algo donde está comprometido el orden público, y en tanto donde está comprometido el orden público hay que aplicar normas imperativas y debe prevalecer la decisión jurisdiccional que aboque una decisión en ese sentido, independientemente de que las partes no hayan planteado. Entonces, así no haya una pretensión impugnaticia alrededor del objeto ilícito, el juez sí debe abocarlo. Entonces, fíjese que por esa vía encontramos que el juez no está tan atado y encontraríamos que tampoco es que sea simplemente un convidado de piedra frente a la sentencia de segunda instancia. La segunda salvedad surge también del propio artículo 328, y es la apelación de la sentencia por ambas partes y la apelación adhesiva, que abre también la perspectiva a partir de la conducta, del comportamiento que asumen las partes. Sin embargo, aquí quiero hacer una observación que no deja de ser curiosa, y es que la salvedad que hace el artículo 328 cuando ambas partes apelan, radica en que las partes apelen dice, y estoy hablando literal del artículo 328, apelan de toda la sentencia. No deja de ser curioso pues que el código alude a una apelación de toda la sentencia. No faltará la discusión entre abogados de que se está apelando parcialmente una sentencia, entonces como está apelando parcialmente una parte, ahí no cabe esa ampliación de competencia del juez. Pero bueno, ya pues eso se mirará en concreto de cuál es la actitud, pero uno en principio piensa pues que si hay apelaciones de demandante y demandado, se abre ese radio de conocimiento para el juez, advirtiendo que en aquellos casos donde hay una de las partes está compuesta por pluralidad de sujetos, bastaría la apelación de uno de ellos para abrir la competencia, que sucede mucho en casos como los de responsabilidad subcontractual, como los de responsabilidad médica. Entonces apela solo una de las instituciones demandadas y el demandante por los perjuicios, por ejemplo, eso abre el radio de competencia, o por lo menos es la postura que se ha asumido por los tribunales en esas circunstancias. Y el otro tema es el de la apelación adhesiva, la otra salvedad en este ítem es la apelación adhesiva, que es el caso del no apelante que a posteriori se adhiere al recurso de apelación. Lo que pasa es que lo convierte en un recurso de alguna manera subsidiario, porque queda dependiente de la actitud del apelante inicial, dado que si el apelante inicial desiste ese recurso, decae por sí misma la apelación adhesiva. Y la tercera salvedad que se estructura en materia de pretensión impugnaticia es en aquellos eventos en los cuales la cuestión a dilucidar tiene un ligamen indisoluble con el reparo formulado. Es decir, que si bien el reparo se formula en un determinado sentido, cuando el juez está abocado a decidir sobre ese reparo, tiene que abocar otros temas, por fuerza de las circunstancias, por la imposición jurídica de la institución. El tribunal, por ejemplo, y yo creo no voy a hablar de lo personal, en un caso donde fungí como ponente, se formuló un reparo, era un proceso de reivindicación con demanda de reconvención de pertenencia. Y el tema que se formuló en reparo, el único que se formuló en reparo era exclusivamente el tema prescripción.
sí se daban los supuestos de la prescripción adquisitiva. Y la sala lo que terminó diciendo es que necesariamente tenía que abocar la reivindicación, pese a que ninguna parte estaba hablando de reivindicación. Ni demandante ni demandado estaban hablando de reivindicación, sino que se habían concentrado en el tema de si se configuraba o no la prescripción. Entonces ahí se dijo que necesariamente tenía que abocarse toda la perspectiva del proceso, tanto de la demanda principal como de la demanda de reconvención, en el entendimiento que había un ligamen indisoluble. Es que no se podía hablar de prescripción adquisitiva sin dejar de hablar de reivindicación, porque lo uno va ligado a lo otro. Bien, hay que decir que en materia de pretensión impugnaticia y de recurso de apelación se han ofrecido enormes dificultades en la práctica, como va a ser con cualquier legislación novedosa. Siempre que una legislación nueva, mientras se depura, mientras se decanta, pues hay dificultades, aunque sí, y no es el primer escenario donde lo digo, para mí, me perdona la referencia tan personal, creo que uno de los grandes errores del Código General del Proceso es la estructura del recurso de apelación. Creo que es una de las grandes falencias, la práctica lo está demostrando, y no en vano, no solo tribunales y juzgados y hasta las cortes ya están hablando de esas reformas, sino que ya hay unos vicios de llegar a la reforma del recurso de apelación, para estructurarlo y a recuperar algo que como que le cogimos miedo, pero que se está viendo la necesidad, y gracias a un modelo que tenemos al lado, que es el proceso penal, y es volver a la sentencia escrita. Entonces, aunque el Código General del Proceso admite una excepcionalidad en la sentencia escrita, ya hay voces que están reclamando, de hecho ya hay un proyecto en virtud del cual se revive la sentencia escrita, porque no solo por comodidad, sino porque están ocurriendo muchas cosas que a la postre terminan en desmedro de los intereses de las partes, que al fin y al cabo es para lo cual se estructura el proceso. Pues hablando de dificultades prácticas, lo primero que habría que decir es que, bueno, acabo de mencionar un antecedente, esa es una sentencia de 10 de mayo de 2017 de la Sala Civil, familia a la que pertenezco, en el caso ya mencionado. Allí expresamente se dijo que la pretensión impugnaticia no era absoluta. En este caso de la reivindicación con demanda de reconvención de pertenencia, expresamente ya la sala dejó consignado, y se ha venido replicando por otras salas, en el sentido de que cuando estén involucrados derechos fundamentales, la legalidad misma o las cuestiones que se deben decidir por imperio de la ley, los reparos deben desvanecerse o tienen menor trascendencia para que el juez aboque ese tipo de situaciones. Si el juez ve una flagrante vulneración de un derecho fundamental, debe en el proceso pronunciarse en ese sentido. Hay que decirlo, por cierto, que ese es el escenario natural de defensa de los derechos fundamentales. Así la acción de tutela sea más popular, quizás más efectiva, desde luego que mucho más rápida, pero el escenario natural de defensa de los derechos fundamentales es el proceso. Es que para eso está hecho el proceso. Entonces no puede decirse que si un juez advierte una vulneración de derecho fundamental, debe quedarse incólume, impávido, impasible frente a esas circunstancias, sino que debe hacer su pronunciamiento al respecto. Un segundo pronunciamiento que quiero resaltar en este escenario es el tema de los títulos valores, porque ha sido muy controvertido a partir de lo dispuesto en el artículo 430 del Código General del Proceso. El artículo 430 del Código General del Proceso advierte que los requisitos formales del título ejecutivo solo se pueden discutir por vía de reposición contra el mandamiento de pago, y que luego nadie los puede discutir, ni siquiera el juez se puede pronunciar en ese sentido. O sea, el juez no entra a revisar, con lo cual se cerró una brecha, y era que el juez de la ejecución revisaba el título ejecutivo oficiosamente para saber si estaban dadas las condiciones de ejecución. Sin embargo, en materia de títulos valores,
hay muchas voces que pregonan que como los títulos valores están regulados por el Código de Comercio y el Código de Comercio establece unos requisitos para el título valor como tal y además establece unas causas de excepciones expresas, esa regulación expresa hace que el artículo 430 no sea completamente aplicable a los títulos valores, con lo cual se crea una división perniciosa, porque da la impresión de que es mucho más fuerte el título valor que el título ejecutivo, llamémoslo común, lo cual no es bueno y crea una discriminación odiosa ciertamente. Y no obstante, pues que aunque soy profesor de la materia y defiendo los títulos valores, la práctica está mostrando que no es buena esa distinción, y ya hay muchas voces que reclaman, hay autores, magistrados que han escrito defendiendo la postura. Hay un módulo de la Escuela Judicial que está defendiendo la postura en el sentido de que el 430 se aplica a títulos valores, el consciente no puede ser revisado. Pero bueno, independientemente de esa discusión, lo cierto del caso es que en algún evento el tribunal, la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Manizales, oficiosamente revisó el título ejecutivo, era una letra de cambio, y dijo que faltaba una firma, la firma del girador, y echó abajo toda la ejecución. Advierto, qué pena pues la referencia personal una vez más, pero en ese salvé el voto, entre otras cosas porque se dijo eso, era un tema que nadie lo discutió, el tema era completamente distinto, nadie estaba hablando ni en la demanda, ni en las excepciones, nadie, en ninguna parte de la primera instancia se hablaba del tema, solo surgió en la sentencia de segunda instancia. Sin embargo, se echó abajo la ejecución por un tema no debatido. El salvamento de voto hace observaciones en ese sentido. ¿Para qué entonces está la norma como el 322, como el 328, que hablan de que la limitación de competencia, porque ahí se vuelve letra muerta? Pero bueno, ahí vemos que es un tema que no es fácil. Un tercer antecedente lo vemos ya se había insinuado en el derecho de familia. El derecho de familia da un campo muy amplio para encontrar medidas. Recientemente, por ejemplo, un tema de pérdida de patria potestad, la sala tomó, en segunda instancia, tomó unas medidas de protección para un menor para que se hicieran unos estudios, y no solo para que se hicieran unos estudios, sino para que el juez de familia, el juez de primera instancia y la Defensoría de Familia hicieran seguimiento del caso, porque era un tema bastante dramático en medio de enormes peleas de adultos involucrando menores, en perjuicio de los menores, tan dramático que es una niña que no quiere ver a su mamá. Entonces, lo que hace la sentencia es: hagan el estudio, hagan el seguimiento para que se recupere el sentimiento de hija hacia madre, y lo más curioso es que quien recurre era el demandante, el padre, porque que eso era pernicioso, que eso era un absurdo, que se pensara y se tomaran medidas por fuera de lo que se estaba discutiendo en el proceso, que era para otra cosa, decía el recurrente. Pero bueno, ahí, basados en la disposición del artículo 281, se toma una medida, a mi modo de ver, sana, en función de la menor. Otro evento también reciente sucede, y este sí es más en función del litigio, que es que hay veces eso de los reparos concretos es complicada la labor del litigio, la oralidad no es fácil para el litigio. El Código General del Proceso, a mi modo de ver, hizo muy difícil el litigio, y a pesar de que fue redactado por litigantes, pareciera que fuera hecho por jueces contra litigantes. Lo digo desde mi posición de juez, por cierto. Pero resulta que en un proceso de un pasajero en un vehículo de servicio público, demandan en responsabilidad extracontractual, demanda a la pasajera y demandan los padres de la pasajera lesionada. El juez resuelve que respecto de la pasajera no hay lugar
a acceder a las pretensiones porque demandó una responsabilidad contractual siendo contractual. Y respecto de los padres, resolvió que la culpa era de un tercero y en particular del operativo de policía porque hicieron un retén mal señalizado. En un día lluvioso los policías se escamparon bajo un túnel y entonces los carros que transitaban por la vía no veían el retén. Esa fue la causa. Eso fue lo que se acogió. Pero resulta que cuando recurre el demandante habla únicamente de la prueba. Es decir, no cuestionó lo que era referente a la responsabilidad contractual o extracontractual de la pasajera lesionada. Aunque pues eso no tenía discusión, pero lo cierto del caso es que la sala ahí sienta que el tema de responsabilidad contractual no tiene por qué ser tocado en tanto no fue objeto del reparo. Y finalmente, con esto quiero cerrar, bueno, voy a enseñar dos cositas más, si el tiempo me lo permite. Uno ya mencionaba el tema de valoración probatoria. Entonces, la directriz jurisprudencial hasta ahora es que la evaluación probatoria, entonces basta decir que hay indebida valoración probatoria para que el juez tenga que hacer el juez de segunda instancia tenga que hacer una evaluación probatoria. Y cierro ahora sí con esto. En el tema del reparo, pues ha habido una discusión bastante fuerte en torno a cómo debe ser el proceder en segunda instancia. Lo cierto del caso es que en general los reparos deben formularse de forma inmediata dentro de la decisión oral o dentro de los 3 días siguientes. Y el artículo 322 habla que el juez de segunda instancia declarará desierto el recurso de apelación si no se sustenta la apelación. Con base en esa norma, muchos de los tribunales, no es pacífico el tema, pero muchos de los tribunales, incluida la Sala Civil Familia del Tribunal Superior a la cual pertenezco, declara desierto en aquellos casos en los cuales el recurrente no asiste a la audiencia de segunda instancia. Hay otros tribunales que sostienen, como el Tribunal de Bogotá, que independientemente si asiste o no, dictan la sentencia. Bueno, pues ya de por sí ahí vamos viendo que hay una posición, pero el tribunal está sentado en la posición y a pesar de unos pronunciamientos jurisdiccionales en contrario, ha mantenido esa postura porque entiende que esa es la oralidad. Entre otras cosas porque sistemáticamente obligan, por ejemplo, en el caso de los tribunales, que tienen que estar los 3 magistrados. Entonces, si no tienen que ir las partes, entonces ¿para qué tendrían que ir 3 magistrados? Con el agravante, pues, que si no van los 3 magistrados integrantes de la sala se genera nulidad. Pero bueno, independientemente pues, de lo que es sistemático, lo cierto del caso es que en ese estado de cosas, en tutela, la Sala de Casación Civil de la Corte, en su mayoría, se ha mantenido con la postura que tiene en este momento la Sala Civil Familiar del Tribunal. Es decir, si no asiste el recurrente a la sentencia de segunda instancia, se declara desierto el recurso. Porque su obligación es sustentar, porque es el juez de segunda instancia el que tiene que oír esos alegatos, tanto que si no los oye o si hay cambio de juez, hay que repetir la audiencia. Ya antes se tenía un salvamento de votos a providencia de las salas de casación civil de la Corte, ahora aumentó, ya tiene 2 salvamentos de voto. En esos 2 salvamentos de votos se dice que no es obligatoria la asistencia. Advierto que hacen unas alusiones más de orden práctico desde como lo veo yo, pero bueno, hay 2 salvamentos, estamos 5-2 en sala de casación civil. En una apelación de tutela conoció la Sala de Casación Laboral de la Corte. Valga decir, para aumentar el dramatismo, esa apelación fue de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, o sea, el recurrente era un juez. Y gracias al recurso de ese juez, conoce la Sala de Casación Laboral que el superior funciona en materia de tutela contra providencias jurisdiccionales, y la Sala de Casación Laboral dice no tiene que asistir a la audiencia.
excesivos rituales manifiestos. El objetivo del procedimiento es garantizar el acceso a la administración de justicia y la manera de garantizarlo es dictándole sentencia, vaya o no vaya. Bueno, ya estamos hablando de enfrentamiento de salas de casación, entonces ya vemos a todos estos problemas de la justicia, lo que se puede generar en semejante decisión. Un recurrente que también es juez, que no es cualquiera, es un tribunal, y ese es un panorama muy complicado, aunque repito, la sala civil hasta ahora, a la que pertenezco, mantiene ese criterio de que se debe asistir a la audiencia. Muchas gracias.